la cosa. Mejor, mejor. Eso primero a la de la mañana no nos va a salir. Unas de las firmas. Acabó el título pronto hoy, ¿no? Sí, la verdad que vienes temprano. No, pero ayer no estaba seguro también, lo que pasa es que... Sí, hablaban de que igual está más bueno que igual se da. ¡Qué madrugador! ahí estamos. Felipe, ¿qué? Saldremos de aquí y volvemos aquí. Atención a todos los nadadores del primer grupo. Podéis ir cambiando sus equipamientos náuticos y pasando al corredor de salida. Pues la organización es una de las mejores travesías porque tienen muchísimas lanchas y embarcaciones y la animación que tienen justo antes de salir de la prueba y al llegar pues motiva bastante. Aunque haya pocos participantes, ya que es una distancia que hay que estar mentalizada y físicamente entrenados, pues está súper bien organizado y eso anima mucho a hacerlo también. Y después vosotros controlar que vengan de la amarilla a la roja y de la roja por fuera a la otra amarilla ya. Sí, Ruth, aquí Delta. Hay nadadores muy pegados al dique, nadando. Dani, por favor, si escuchas, échalos un poquito más hacia afuera. Los nadadores que van pegados al dique, nadando. Mira, cuando llegue a meta hay que darle con... Sí, salimos con los vuelos. Muy bien. Y eso es lo más rápido. ¿Cómo está el agua? Está bien. ¿Está buena? No, esta es la carrera que más larga hago porque normalmente hago como mucho de 5 kilómetros. No, que están tardando ya. ¡Vamos! Cuando el grupo yo solo lo vi en la salida porque luego como nos fuimos 5 nadadores hacían como que nos despegamos del grupo un poco y luego yo me quedé un poco sola, pero luego entre el dique y San Amaro pues había bastante gente de diferentes grupos y era mejor porque ir sola nadando en el mar pues a veces es difícil. Después de volver de San Amaro, empecé a separarme un poco más de los de detrás y ya pensé ahí que podía llegar primero. Enhorabuena, Ana, fue muy duro. Estoy muy orgullosa porque creo que este año salí con más ganas y con el grupo más en cabeza que los otros 2 años que la hice y estoy feliz en la posición que llegué en general porque llegué 4ª clasificada de toda la travesía y primera de chicas. Pues muy bien, estoy contentísima, pasé muchísimo frío, fue duro, pero
pero fue estupendo, fue genial. Una pena que no hubiese hecho este sol cuando salimos porque el sol te calienta mucho el cuerpo, pero una gran experiencia, desde luego que sí. Y bueno, y el sitio es precioso y fui muy bien acompañada todo el tiempo. La organización es fantástica, todo el tiempo pendientes de nosotros, así que no hay queja, o sea, para repetir. Sí. Estarán con los hijos.